en vez de, en la próxima vuelta de motor, desconectar el siguiente inyector de gasolina, espera la cantidad de vueltas de motor que nosotros le pongamos. De 0 a 15 vueltas. ¿Bien? Seguimos avanzando con la lambda. Cuando ustedes vean esto aquí, número de líneas de cilindro, bien, que tenemos 1 o 2, fíjense que cuando yo la tildo, aquí debajo se duplicó el tiempo de inyección, tanto de gasolina como de gas. ¿Bien? Eso se debe a cuando uno trabaja con un motor boxer, bien, en el caso de un motor 4 cilindros, o un motor en B, en el caso de los motores 6 cilindros u 8 cilindros. Entonces uno puede ver la calibración tanto de un banco como del otro. Bien. Sonda lambda. Acá hay un detalle que me gustaría explicarlo un poquitito. Nosotros podemos conectar la sonda lambda delantera o la sonda lambda trasera, cualquiera de las dos. El software nos da, o la instalación, mejor dicho, nos da la opción de conectar una de las dos sondas. El software de calibración no toma ninguna referencia del sensor de oxígeno, ninguno. Nosotros conectemos la sonda lambda o no la conectemos, la central no va a hacer ningún tipo de modificación extra o va a dejar de hacer alguna modificación al no estar conectada. ¿Bien? El hecho de conectar la sonda es simplemente para que uno, al momento de calibrar, tenga su lectura aquí. ¿Okay? Cosa que un poquito más adelante vamos a ver que no es tan necesaria. ¿Bien? La función es esa. Nosotros, en nuestro taller, directamente no la conectamos. El sensor de sonda lambda no lo conectamos. Bonita. Los sensores vienen preseteados, tanto el sensor de nivel, la relación habilita la electroválvula. Nosotros aquí en Argentina tenemos electroválvula en el cilindro, a diferencia del Perú. Entonces, lo que hace es habilitar el funcionamiento de esa electroválvula unos segundos antes de pasar a gas. Esto es la vuelta a gasolina, por baja presión en el regulador. Nosotros trabajamos con 1,4 kg, ya que el regulador que tenemos es muy estable, muy estable. Fíjense que hay nada más que 600 gramos de diferencia con la presión de trabajo a la presión de pasaje. Eso se debe a la precisión que tiene el regulador en cuanto a la compensación de presión. El mapa lo vamos a pasar de largo por ahora, ¿sí? Así después hacemos hincapié en ese tema. Diferentes funciones, todas de emisiones de gases, adelantamiento de secuencia de inyección. Esta función es una función que se usa muy poco. Creo que nos tocó, ¿no, Rolando? Lo tuvimos que habilitar en el Nissan Tida de la señora Catalina, sí. Sí. Sí, la tuvimos. En mi caso también, yo tenía un Nissan Tida, ya no lo tengo más, pero tenía un Nissan Tida, y bueno, también era necesario habilitar el adelantamiento de secuencia de inyección. Eso se debe simplemente a una estrategia que tiene el fabricante de la central de gasolina, ¿sí? Siguiendo por aquí, las estrategias de funcionamiento al mínimo, podemos hacer que el carro retorne a gasolina. Cuando tenemos un carro que cuando retorna al relenti se hace inestable, ¿ok? Entonces podemos hacer que el carro cuando pase por debajo de 1100 vueltas se quede 11 inyecciones a nafta, a gasolina, perdón, y luego se pase a gas nuevamente, o bien directamente que por debajo de las 1100 vueltas quede a gasolina. ¿Sí? Lo mismo sucede con lo que es aporte de gasolina. Nosotros podemos seleccionar desde qué RPM hasta qué RPM, en qué tiempo de inyección y cuánto aporte de gasolina hacerle, o bien directamente que entre tantas RPM y tantas RPM, si el tiempo de inyección supera este valor, se pase a gasolina. Acá es la salvedad que yo les hacía sobre los carros turbo. Nosotros, aquí en Argentina, los carros que son turbo,
los dejamos con esta función, así como está en RPM, hacemos que a las 4.500 vueltas hacia adelante se pasen a gasolina, y el tiempo de inyección va a depender de cada fabricante, no de cada carro. Pero es la opción que utilizamos pensando técnicamente en que ya el carro turbo de por sí a gasolina levanta mucha temperatura en la cámara de combustión, sumado al funcionamiento a gas, la temperatura se va a elevar un poco más, y antes de que surja algún inconveniente por temperaturas, preferimos que el carro se pase directamente a gasolina. Un carro turbo a 4.500 vueltas va a una velocidad increíble, así que es muy raro que el cliente tenga problemas de que esto sea así. Funcionan ese split fuel, son solo para emisiones de gases, y las cutoff también. Esto es inyecciones aleatorias que hace la central en base a la presión del regulador. Y estos son, en el momento de retorno a gasolina, hace algunas inyecciones de gasolina, pero ya les digo, es todo absolutamente... Bueno. En el funcionamiento, las centrales van a tener conexión y selección automática del sistema, los reconoce automáticamente. Hay carros, sobre todo los asiáticos, en los cuales es factible que no los reconozcan, ha pasado ya con Rolando, un que otro carro que no lo he reconocido. Eso depende del protocolo del fabricante. Por suerte no se da mucho, pero suele suceder. Y automáticamente va a reconocer el tipo de conexión que tiene el carro, y automáticamente se va a conectar. Bien, ahí vamos a ver un poco después para qué sirve bien la función del OBD. Bien. Aquí tenemos estas dos funciones, que son enriquecimiento y aceleración. Fíjense que viene todo positivo, ¿sí? Viene todo al máximo. Esto es porque muchas veces cuando nosotros damos una acelerada brusca al motor, suele el tiempo de inyección de gas ir muy por arriba del de gasolina, y tiene una tendencia a ahogarse, a quedar excedido de gas en el momento de la aceleración. Nosotros aquí podemos ir recortando ese extra inyección que hace, podemos ir haciendo de que ese disparo de tiempo de inyección de gas sea cada vez menor, y de esa manera no se genere el exceso de combustible en el momento de aceleración. Como les decía antes, hay muchos carros ahora que tienen pulsos de extra inyectada. Para saber un poco sobre la extra inyectada, vamos a decir que entre vuelta y vuelta de motor, cilindro 1 inyecta, se cumple todo el ciclo hasta el cilindro 4, hasta el cilindro 2, perdón, cuando vuelve al cilindro 1, entre medio de esas dos inyecciones, la central de gasolina hace una pequeña inyección de gasolina. Eso también está hecho adrede por el fabricante por una cuestión de emisiones de gases. Es el internet de Hernán. Entonces, esa pequeña, ahora cuando uno lo pone a gas, la central de gas detecta esa pequeña extra inyectada y genera un pulso completo de gas. ¿Bien? Eso quiere decir, y nos va a generar un tironeo o un relenti inestable al momento de volver al relenti, y lo ideal es directamente cortar la extra inyectada. Yo los carros que pude ver en Perú las veces que estuve, Micro. Mira que se está yendo en el corte de la extra inyectada, vía Toyota, puede ser que lo estén necesitando, habilitarlo. Hernán, perdón, Sí. Hernán. Repetí que se te cortó bastante cuando decías que las veces que estuviste en Perú, Estoy colgando el ¿lo internet. pudiste ver?
Que las veces, ¿dónde se cortó? Perdón, no me di cuenta. Cuando Varias. arrancaste a decir que las veces que estuviste en Perú se cortó, se congeló. Ahí está. Que de las veces que estuve en Perú, no vi muchos carros que tengan extra inyectada, ¿no, Rolando? Colabórame con esto. Dile que se le está cortando varias veces el internet. Bueno, mayormente hay unos, bueno, tengo un problema con los Yaris, ¿no? Cuando cae a mínimo empieza a temblar, algunos problemas así, ¿no? O también en los de Chevrolet, Optra y Captiva, ¿no? Que el pulso se va por momentos, o sea, tiene extra inyectadas ahí. Exactamente. Ajá. Sí. Uno eso lo ve bien en el mapa cuando la bolita está aquí dando vueltas. Uno siempre lo ve que cuando viene el relente por ahí es un pico hacia abajo y ahí se detecta la extra inyectada. Y cortando la extra inyectada te ha dado resultado. Dile que se le está cortando varias veces, ¿no? Por el internet. Sí, ¿Se me pero te hizo corta? una pregunta, Rolando, te hizo una pregunta a ti recién. Hernán, creo que el internet o el audio se te está yendo por un momento, no te escucho bien. Bueno, te decía, si aplicando el corte de la extra inyectada funcionaba, mejoraba el funcionamiento. Sí, sí, claro, claro, mejora. Ok, perfecto, perfecto. Bien, por aquí. Vamos a trabajar sobre las correcciones. Esto ya viene preseteado. Son las correcciones que hace la EQ sobre el mapa que nosotros realizamos cuando el carro está con temperaturas bajas. En los primeros arranques por la mañana. En este caso, por ejemplo, cuando el carro ni bien arranque, si la temperatura de agua del regulador, bien, está en 10 grados, nos va a sacar un 9% de combustible del mapa que nosotros hicimos. Fíjense cómo va llevando a cero y después a medida que la temperatura va aumentando, va agregando combustible. Esto lo hace automáticamente, viene preseteado y generalmente no es necesario tocarlo, salvo que vayamos a algún terreno muy frío o muy caliente. ¿Sí? Pero generalmente no hay que tocarlo. Por último, la autocalibración. La autocalibración, yo voy a dar mi opinión técnica, que es la siguiente. No la vamos a ver desde aquí, la autocalibración, si me permiten, la vamos a ver desde aquí. La autocalibración, dicho por quienes desarrollaron los software que son los italianos, no es lo ideal. ¿Debido a qué no es lo ideal? La autocalibración está hecha en base a un vehículo funcionando en el país de origen donde se desarrolló esto, Italia, con un tipo de combustible, con una topografía, o sea, con una altura, con una temperatura X. ¿Bien? Que no siempre es exactamente igual a la que uno está teniendo en su lugar de trabajo. Entonces, la autocalibración siempre va a funcionar que las condiciones sean similares. Si hay alguna variación en el tipo de combustible, el diámetro de las boquillas, el largo de las mangueras entre el riel y la admisión, y la culata, miles de factores, la presión del regulador, si es estable o no, el tipo de inyector. Hay miles de variantes que hacen que la autocalibración generalmente no sea correcta. Entonces, nuestra opinión respecto a la calibración es que hay que hacerla carro por carro, utilizando, ya lo vamos a ver ahora, el mapa y los correctores, que al trabajar ustedes con centrales con OBD, los van a poder ver en pantalla. Bien. Mi opinión, siempre digo lo mismo, es mi opinión, no es lo que debe ser, pero mi opinión es esa. Sí, que no es lo ideal.